porcentaje. Es un porcentaje. Entonces, el amortiguamiento del 5% significa de que si yo muevo esto y lo suelto, en cada oscilación va a perder el 5% de la amplitud. ¿Cómo se sabe? Ahora el problema es cómo se sabe el amortiguamiento de los edificios, porque un amortiguamiento del 5% significa de que en cada oscilación va a oscilar, la amplitud se va a ir disminuyendo en 5%. Se mide. La verdad es que esos valores son bien arbitrarios, porque en las mediciones que se han hecho de edificios, por ejemplo, el profesor Borochek es muy experto en lo que es medición de vibraciones. Entonces instalan equipos en edificios y con algún sistema o con la vibración del tráfico o incluso tirándolo con un tecle y soltando, se puede determinar el amortiguamiento del edificio o también en los sismos, el registro de sismos. Es más difícil porque aparecen mezcladas muchas cosas. Lo que les quiero decir es que el amortiguamiento real que se mide en los edificios es mucho menor que el 5%. O sea, cuando se miden esos valores, lo que se mide realmente para un edificio de hormigón armado, como el edificio que está al frente por la calle Blanco, por ejemplo, esos edificios no tienen un amortiguamiento mayor que el 2%. Ahora la pregunta es, ¿por qué en la norma se toma el 5%? Esa pregunta deberían hacérsela a usted, profesor Saragoni, porque estamos llenos de esas situaciones en la norma, porque yo le he explicado que la norma es un procedimiento, no es lo que pasa. Porque de partida el amortiguamiento no es el 5% en casi ningún edificio. Es como el 2%, o sea, es un valor bastante menor del que aparece ahí. Y los valores de R son arbitrarios también. Entonces, estamos llenos de cosas arbitrarias, por lo que yo le explicaba la otra vez, de que en realidad estamos frente a un fenómeno muy complejo, difícil de modelar. Y por eso que hay que tratar de entender la parte conceptual y usar el procedimiento que dice la norma, pero usarlo criteriosamente esos valores del amortiguamiento, como digo, podría uno modificarlos, digamos. Pero por eso que Eduardo les debe haber explicado que es tan importante el coeficiente sísmico máximo, porque con todos los cálculos que se hacen, muchas veces superamos ese valor máximo y de acuerdo a los sismos reales hemos aprendido que un valor como ese es suficiente, no es necesario mayor. Ahora, yo no sé si ustedes tienen bien claro qué es lo que es el espectro. ¿Alguno de ustedes podría explicar lo que es el espectro de aceleraciones que están usando? ¿Alguno que se atreva a decir? ¿Qué es lo que es el espectro? Como las respuestas máximas en aceleración para cada periodo que pueda asumir la estructura. Claro, mira, en el fondo yo les tengo que pedir disculpas porque yo soy un ingeniero poco matemático, digamos, soy más bien un ingeniero de la parte física, pero si yo tengo un oscilador de 1 grado de libertad, que es un resorte con una masa arriba, y como es un oscilador simple, lo puedo caracterizar por un solo parámetro, que es la rigidez y la masa, que esas dos cosas mezcladas me dan un período. Entonces yo este oscilador lo puedo caracterizar con el período o la frecuencia, que es lo mismo, digamos. Entonces, yo a ese oscilador le aplico el registro sísmico y veo cuál es el valor máximo que tiene de desplazamiento o de
aceleración. ¿Te fijas? Y ese valor lo anoto. Entonces, el espectro que usamos nosotros, o sea, perdón, el espectro de aceleración se obtiene para un registro determinado. Por ejemplo, tenemos el registro del sismo del 27 de febrero del 2010 en la facultad. Ese registro está. Ustedes pueden integrar, poner un oscilador que tenga un periodo de, por ejemplo, de 0,1 segundo, y integran ese registro, que no es un asunto tan difícil, y hoy día con la computación es mucho más sencillo. Digamos, antiguamente teníamos que hacerlo numéricamente. Pero ustedes tienen como dato, entonces, un oscilador con un periodo determinado y un registro del movimiento del suelo, que nosotros en los años 60, que yo estudié, 60 y tantos, usábamos el registro del centro de Estados Unidos, porque en Chile no teníamos registro. Los primeros registros de aceleración que tuvimos fueron los del terremoto de la Ligua del 65, y los del terremoto del 60 no eran como los que tienen ustedes. Entonces usábamos muchos registros del centro, que son distintos a los sismos chilenos, los de California, y teníamos después los registros del 65, y después empezaron a aparecer muchos registros. Entonces, esos registros digitalizados, ahora el instrumento los digitaliza, lo integrábamos con el periodo de este oscilador, y se obtiene un valor máximo. Entonces, para un periodo de 0,1 segundo se obtiene un máximo dependiendo del amortiguamiento. Si el amortiguamiento es 0, entonces tenemos una aceleración máxima muy alta, del orden de 1,5 G. Si vamos subiendo el amortiguamiento, va bajando la aceleración, que es el valor del espectro. Y así. Ahora, entonces yo hago el cálculo para 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, etcétera, etcétera, hasta todos los periodos que son usuales en la estructura, hasta 1 segundo, 2 segundos. Los edificios muy altos pueden llegar hasta 4 segundos, digamos. Pero los edificios normales, como el de la facultad, ese de la calle Blanco, que tiene 6 o 7 pisos, tiene periodos como es un edificio con muros, tiene periodos bajos, pues del orden de 0,2, 0,25, por ahí. Entonces, de 0,2 segundos. Entonces, ¿qué pasa? De que como nosotros hacemos después un análisis modal, entonces sabemos cuál es el valor máximo de aceleración para cada periodo, que es lo que se obtiene del espectro. El espectro, en el fondo, es una envolvente de los valores máximos de un registro. Ahora, el que aparece en la norma es una envolvente de muchos registros, que se han estudiado y que se han aumentado un poco, porque los registros que tenemos no son del sismo máximo que se puede esperar. Es un tema que no es tan complejo conceptualmente, pero que en realidad uno tiene que tenerlo claro. El mejor profesor ingeniero que tenemos en la escuela en ese tema es Rodolfo Zaragoni. Ustedes, si quieren saber más del tema, entren a los cursos de Rodolfo Zaragoni o vayan a hablar con él, porque él es, como buen descendiente de italiano, es muy observador, y ha observado cosas que lo han hecho distinguido en todo el mundo. O sea, Rodolfo es un ingeniero distinguido en el mundo de la ingeniería sísmica, y es profesor de la escuela, y ustedes lo pueden visitar, ¿no? Es una persona, bueno, con Rodolfo nos conocemos hace muchos años, desde que éramos estudiantes. Es un tipo top 10 de la ingeniería sísmica, de ese aspecto conceptual, entender por qué. Hay otros ingenieros que son extraordinarios en el aspecto matemático, de los registros y las oscilaciones, como Rubén Boroch.
Es otro top 10 que tienen ustedes ahí a mano. ¿Te fijas? Pero estamos enfrentados a un problema complicado y lo que ustedes están haciendo con Eduardo es aplicar un procedimiento. Pero hay que tener claro de que ese procedimiento vale por ahí nomás, por todas las cosas que estamos hablando. Entonces, uno debe corregirlo de acuerdo al caso. Es lo mismo que un médico, que yo les explico, de que si llega un paciente a atenderse, mire doctor, me siento débil, es distinto de que si ustedes ven que el doctor ve que el paciente está muy delgado, que pesa 55 kilos y mide 1,70 m, entonces dice, bueno, este gallo tengo que tratarlo de una manera distinta que si va a otro que también mide 1,70 m, pero pesa 70 kilos y es atlético y qué sé yo, ¿no? En la ingeniería pasa lo mismo. Los edificios son cada uno un paciente distinto y uno debe mirarlo cómo está, si es un debilucho o es uno muy robusto. Entonces los comportamientos van a ser diferentes. A nosotros en el diseño lo que nos interesa es el comportamiento. Y para eso tenemos una regla, lo mismo que el médico. El médico tiene una tabla que va a decir, mire, a este señor hay que darle estas cosas en tales cantidades, pero no se las va a dar igual a todos. Lo va a mirar y va a decir, a este gallo no necesita nada, le voy a dar una pastilla que no tiene nada y es pura psicología, por ejemplo. Y a otro que se cae solo, claro, lo va a decir, usted tiene que preocuparse de las comidas, qué sé yo. Es exactamente lo mismo. O sea, no estamos frente a una ciencia exacta. La ingeniería no es una ciencia exacta. Bueno, no hay ninguna ciencia exacta por lo demás, pero dentro de las ramas tecnológicas la ingeniería no es exacta. Ahora, el que es, como les digo, es interesantísimo hablar con él es con Rodolfo. Rodolfo ha hecho observaciones que son valiosísimas para la ingeniería sísmica mundial. Por ejemplo, la diferencia que hay entre los terremotos norteamericanos de California con los terremotos chilenos. Un terremoto de California de la misma magnitud que un terremoto, una misma magnitud, bien digo, de un terremoto chileno. Curiosamente, el terremoto chileno causa menos daño que el terremoto de California. ¿Por qué? El primero que observó eso fue Rodolfo. Entonces, los ingenieros no sabían, nunca se habían hecho ni la pregunta. Entonces, él advirtió de que los terremotos chilenos eran más rápidos, tenían más pasos por cero que los terremotos, o sea, al revés. Sí, bien digo, más pasos por cero que los terremotos americanos. Y eso hace de que como la pasan de un lado al otro muy rápido, el daño sea menor. Entonces, ustedes ven, y eso pasa también para terremotos aquí en Chile, digamos. El terremoto es distinto el terremoto del año 85 que el del 2010 para un lugar determinado. Bien complicado el asunto, pero tiene una cosa muy interesante que yo les decía, que es muy bonito, porque si fuera una cuestión de aplicar fórmulas, ¿para qué vamos a la escuela? Nos compramos un libro con la fórmula. ¿Te fijas? Es lo mismo que un médico que le dijera, no, oiga, si usted basta que se lea este libro y póngase a atender al paciente. ¿Ah? Tendría todos sus pacientes en el cementerio, digamos. ¿Te fijas? Bueno, ese es el asunto, pero lo que Eduardo le está explicando es el procedimiento pero es bueno entenderlo, porque como decía, amortiguamiento, ¿qué es un porcentaje? ¿Qué es lo que es el 5%? ¿Por qué es el 2%? ¿Te fijas? No sé si los aburro yo de repente con eso, pero es la parte bonita de la ingeniería para mí, digamos, ¿eh? Yo no soy un ingeniero matemático, me gusta más la ingeniería como Rodolfo.
Bueno, lo dejo con Eduardo, que te interrumpió, Eduardo, pero era para tratar de entender qué es lo que es amortiguamiento, porque uno dice, 5%, pero ¿qué es el 5%? ¿Ah? ¿Por qué no es el 2%? ¿Porcentaje de qué? Bueno, eso, Eduardo, sigue un poquito, Sí. después me dejas a mí con lo mío. No, no, que estaba en mute por eso, pero ya había terminado, le había dicho a los chiquillos separar entre los parámetros, ir metiéndose uno por uno, para que fuesen digregando las cosas y les fuera más fácil mirarlas. Y, ya habíamos sacado el espectro y lo habíamos alcanzado a graficar. Perfecto. Así que Sí, siga nomás, profe, con las conexiones, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? claro. Si quieres, puedo Se compartir compartió. pantalla. Estoy cada día más ciego. Sí. Ya, entonces, las conexiones para las estructuras prefabricadas es lo fundamental, porque nosotros tenemos estructuras que se pasen las partes fuera de donde van a quedar en definitiva, y nuestro gran desafío es que estas estructuras no se desarmen, especialmente en el caso nuestro con los sismos. Ahora, nosotros habíamos visto la otra vez algo que yo les mostraba, pero que es interesante porque las estructuraciones pueden ser de muchas formas. Puede haber estructuraciones rígidas con muros como esta de aquí abajo, en que el sismo lo tomó muro y los otros elementos no tienen esa responsabilidad sísmica, y estos otros elementos son lo que se llama, digamos, una estructura gravitacional, o son, no están sujetas al sismo. Todo el sismo lo toma el muro, ¿no es cierto? Ese tipo de estructura a nosotros no son muy prácticas, porque la diferencia entre las estructuras de muro y las estructuras de marco o de pilares aislados es la deformación. Que la deformación tiene que ver con el período. Período y deformación son dos cuestiones que son hermanas, digamos. Para periodos muy cortos, como ocurre con los muros, un edificio, como yo les decía, como el de 6 pisos o 7, no sé, que tiene el de la calle Blanco, debe tener un periodo del orden de no más de 0,2 segundos, 0,15 o algo así. Es periodo muy bajo. En cambio, si ese mismo edificio se hace de marcos rígidos, como esta estructura que estoy señalando, el periodo es más o menos de 0,1 segundo por piso. O sea, para un edificio de 7 pisos, el periodo va a ser del orden de 0,6, 0,7 segundos, comparado con 0,15 que tiene ahora con muros. ¿Cuál es la diferencia? De que tenemos deformaciones muy, muy diferentes. Para el edificio rígido que estamos hablando, en el caso este que nos estamos poniendo de calle Blanco, para el edificio rígido vamos a tener deformaciones calculadas del orden de 2 o 3 centímetros. Y para el edificio de marco, en cambio, vamos a tener deformaciones calculadas del orden de 7, 8 centímetros. O sea,
6, 7 veces más. Ahora, esas deformaciones calculadas no son correctas, digamos, porque se han calculado con el procedimiento que ustedes están aprendiendo, pero ese procedimiento da fuerzas, y esas fuerzas conducen a deformaciones que son mucho más bajas que las reales. ¿Por qué? Porque resulta de que todo el cálculo está metido entre medio problemas de comportamiento. Entonces, que no se reflejan en las deformaciones. Entonces, se ha visto que las deformaciones en todos los estudios que se han hecho, que las deformaciones reales son más o menos 0,7 veces el valor de R que hemos usado. Cuando nosotros hacemos el cálculo, el espectro de cálculo nos da, para Santiago, por ejemplo, un máximo del orden de 0,8 G, o sea, del 80% de la gravedad. Y en la costa nos da del orden de 1 a 1,2 G, o sea, 100% o 120% de la gravedad. Pero resulta que todos los edificios, desde que se empezó a calcular a principios del siglo XX, los 1900, los primeros procedimientos de cálculo son de un ingeniero japonés de por ahí, por el año 1905, que él, como hubo mucho daño en los terremotos en Japón, dijo, bueno, calculemos con una aceleración de las masas de 0,1 G, del 10% de la gravedad. Y ese valor que ese señor propuso el año 1905, resulta de que hasta el día de hoy funciona. Entonces, y resulta que todos los cálculos matemáticos del registro no andan ni por las tapas. O sea, el cálculo, como digo, para Santiago, con un registro del 85, por ejemplo, que es más normal para nosotros, da como 0,7, 0,8 G. Para un amortiguamiento, para un R para un R igual 1 y para un amortiguamiento del que estamos hablando, del 5%. Da el orden de 0,8 G. Entonces, ¿por qué hacemos eso cuando con 0,1 G estábamos bien? Entonces se inventó el valor de R. El valor de R es un valor de reducción, que es un valor que se establece de acuerdo al comportamiento que se predice para ese edificio. ¿Y de qué depende entonces el R? Del material, depende de algunos factores constructivos, depende de la estructuración. Es como les decía yo el caso del médico, en el fondo, es de la persona débil o del robusto. Entonces, ese valor de R es el que le pone el doctor a este débil, tengo que ponerle un valor de R, le tengo que reducir tanto la fuerza porque no la va a resistir, entonces tengo que saberlo. En cambio, el otro robusto, sí, le puedo poner un valor de R mayor. Lo mismo pasa con los edificios. Entonces, el valor de R es un valor que dicen que está calibrado, pero esa calibración es muy aproximada, una calibración que viene de la observación, de que se han calculado con ese valor de coeficiente sísmico y se ve que funcionó. Entonces, la calibración consiste en ajustar el coeficiente sísmico que se ha usado con los valores que dan las integraciones, y se divide por un valor para que dé más o menos lo que hemos calculado y que ha funcionado. O sea, tiene una arbitrariedad enorme el valor de R, por supuesto. Ya, entonces, ¿qué pasa? De que los edificios se dañan. ¿Por qué se dañan los edificios? Fundamentalmente se dañan por las deformaciones, especialmente en el caso de los edificios
de los edificios que son flexibles, que tienen periodo mayor, como estos. Estos otros edificios rígidos sufren menos daño y el daño se concentra en el corte de los muros. En cambio, el daño en estos edificios es más bien por las deformaciones que no son admitidas o son demasiado grandes. Entonces, tenemos una diferencia del cálculo de los edificios rígidos que tienen periodos chicos con los edificios flexibles. Y la norma, bueno, si uno ve el espectro para un edificio rígido, cuando son los periodos cortos, ustedes ven que la curva se va para arriba, digamos, tenemos valores más altos del coeficiente sísmico, tenemos fuerzas mayores, tenemos, ¿cómo se llama? Un problema más de resistencia. En cambio, si vemos el espectro o sea, si nos fijamos en el espectro para estos edificios flexibles de periodo mayor, nos vamos para el lado bajo del espectro. O sea, tienen aceleraciones menores, pero tienen deformaciones mucho mayores. Desde el punto de vista solamente de la fuerza, uno podría decir, claro, es mucho mejor un edificio flexible porque tenemos un coeficiente sísmico mucho menor que el que tendríamos si el edificio es de muro. Pero tenemos un gran problema con las deformaciones, de que nuestros nudos resistan esas deformaciones y los elementos que están de relleno resistan también las deformaciones, toda la tabiquería y todas las terminaciones, los ventanales, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte tenemos una fuerza menor, pero por otra parte tenemos unas deformaciones muy grandes que no siempre los nudos son capaces de soportarla. Y en cambio, los edificios rígidos tenemos una fuerza grande, pero tenemos deformaciones muy pequeñas que en la medida que esa fuerza grande está bien resistida por los muros, tenemos un edificio que sufre mucho menos daño. Por eso que se habla, y ustedes habrán escuchado, de lo que llaman el diseño o la tipología chilena de estructuración, porque los ingenieros en épocas anteriores, digamos, a las actuales, confiaban más en los muros que en los marcos. Entonces preferían este tipo de estructuración y todos los edificios hasta el año más o menos 1980, 1900, sí, por ahí, digamos, 80, 85, eran más bien de muro. Después del año 85, 90 se han popularizado mucho los edificios de marco, especialmente en edificios de servicio, como oficinas, o en que es necesario, ¿cómo se llama?, tener plantas libres, pero hay que tener claro de que en los edificios flexibles tenemos que preocuparnos mucho de las deformaciones. Y esas deformaciones, en el caso del prefabricado, nos exigen un manejo muy importante de los nudos, digamos, de que los nudos funcionen con esas deformaciones tan grandes. Entonces, bueno, por eso que se habla también de los requisitos de ductilidad. Los edificios flexibles tienen una exigencia de ductilidad mucho mayor que un edificio rígido. Yo muchas veces he pensado que en realidad la norma, y seguramente con el tiempo, y quizá ustedes van a ver ese cambio durante su experiencia profesional, que las normas tienen que cambiar de ser una norma de resistencia, como es la norma actual, a una norma de comportamiento que se basa más en las deformaciones. Incluso yo siempre he pensado que uno
que el cálculo de los edificios rígidos como estos de aquí debería ser diferente del cálculo de este. O sea, hay un límite por ahí de periodo que debe ser del orden de 0,2, 0, por ahí 0,2 segundos, 0,25 segundos, en que nos hace una diferencia, digamos, en el cálculo de estos del cálculo de eso. El cálculo de estos edificios en general está bajo 0,2, 0,3 segundos, digamos. En cambio, estos edificios están en general sobre 0,5 segundos, digamos. Entonces nos da deformaciones mucho mayores. Ahora, en las conexiones, eso debemos tenerlo muy presente. Por ejemplo, un edificio rígido tiene un requerimiento de ductilidad mucho menor que un edificio flexible de periodo alto de marcos rígidos o de pilares aislados. En un edificio con muros, como son estas casas que ustedes nos han mostrado de Baumax, por ejemplo, que son casas hechas de paneles, en esos edificios las deformaciones son mínimas, digamos, y ahí se permiten las conexiones soldadas. Las conexiones soldadas, que son frágiles, se permiten en esos edificios que son muy rígidos y cuyas deformaciones son menores al 2 por 1000, digamos. Pero para un edificio flexible, no, las soldaduras son absolutamente malas, digamos, como conexión. De hecho, la experiencia que ha habido con soldadura en edificios industriales, por ejemplo, que son relativamente flexibles, ha sido muy mala, digamos. Los primeros elementos que yo vi en el suelo después del terremoto, no sé si fue el 85 o uno anterior, fue justamente de conexiones soldadas, de costaneras, de hormigón soldadas en marcos, en estructuras, digamos, que me acuerdo que lo visité o lo conversé eso con don Elías Arce, que es un gran ingeniero de la época, que él había calculado ese edificio y estaba muy amargado porque había elementos en el suelo, que para nosotros es muy malo eso porque esos elementos pueden provocar grandes daños, incluso daños a las personas, ¿no? Entonces, él decía que no se explicaba, que él había hecho el cálculo, era un muy buen ingeniero y que no había funcionado. Bueno, es muy importante después de los sismos ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y él pensaba que aparte de los problemas de fragilidad que tiene la soldadura, que la hace muy, muy, muy vulnerable, hay otro problema práctico de que la soldadura, cuando se hace un elemento, se apoya en otro que tienen placas y se suelda entre las placas, resulta de que las masas de hormigón que se están conectando son muy grandes y la soldadura consiste en fundir el metal, ¿no es cierto?, en el punto donde va el cordón. O sea, se pone un cordón de soldadura, pero que es un cordón de metal fundido que se adhiere a las placas, digamos, y en teoría tenemos una conexión continua. Pero resulta de que la temperatura entonces que se produce en el cordón de soldadura es muy alta, digamos, 1000 grados, qué sé yo. Entonces, porque hay que fundir el metal de la soldadura y que se funda y se conecte con las placas. Entonces, esa temperatura se disipa. Cuando son estructuras de acero, las estructuras se deforman en general, se deforman todas las columnas y los soldadores saben que tienen que ir soldando de a poco. Si una estructura tú la sueldas, una estructura de acero, por ejemplo, la sueldas 100% en la medida que avanza, vas a tener unas deformaciones que después no queda bien, digamos, no se puede aceptar eso.
Entonces ellos saben que tienen que ir soldando de a poco, sueldan un poco aquí, un poco allá, y de ahí van dando la vuelta, de manera de que las temperaturas de las soldaduras se van disipando en toda la estructura y no tenemos estas deformaciones puntuales. Bueno, en el caso de las conexiones soldadas de hormigón, tenemos grandes volúmenes de hormigón, una viga, qué sé yo, por ejemplo, de 40 por 60, sobre otra viga también de 40 por 60, masa muy grande. Entonces, la temperatura, la dilatación por el calentamiento queda concentrada en esa placa, no se disipa a la masa de hormigón. Y cuando la soldadura se enfría, entonces queda con una tensión interna debido al enfriamiento. Entonces, aparte del problema de la fragilidad, está el problema de que la soldadura queda con tensiones de construcción, digamos, que la hacen mucho más frágil, porque pueden quedar tensiones entre las placas ya prácticamente cercanas a la rotura, es decir, con un poco de fuerza se despegan y se caen. Ese es el motivo de que las soldaduras no funcionan. Bueno, nosotros tenemos, aquí yo representé, y esto se lo he mostrado, creo, en una viga, porque a nadie se le ocurre conectar una viga al centro, pero es una manera de representar cómo tenemos que conectar dos piezas, que puede ser un nudo, no necesariamente una viga como está aquí, digamos, que tenemos que conectarla al centro de manera de que las tracciones se transmitan de una parte a la otra. Entonces hemos hablado del caso de la conexión hormigonada, ¿no? En que las barras de cada lado se anclan en un nudo hormigonado en sitio. Esta barra se ancla ahí y esta otra se ancla acá, de manera que se transmiten las fuerzas a través de este nudo hormigonado en sitio. Como yo les he dicho, ese nudo hormigonado en sitio tiene que cumplir dos condiciones. Una, las condiciones de anclaje, y otra condición es la condición de confinamiento, de manera de que el nudo se comporte como integral, porque ustedes saben que en el hormigón no solamente existe la deformación longitudinal, sino que cuando yo aprieto un cubo en un ensayo, el cubo no solamente se acorta, sino que se hincha, ¿no? Que se deforma lateralmente, que es el coeficiente de Poisson, ¿no? Que como un 30% se acorta 1 y se infla 0,3. Entonces, si yo un cubo, como este se comporta como un cubo, pero este está en tracción, ¿no? Cuando está en compresión aquí arriba y está en tracción aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que un cubo que yo lo aprieto, que se infla hacia los lados y se rompe. Ustedes han visto cómo se rompe un cubo cuando lo ensayan en la prensa, ¿no? Se queda como dos pirámides y al centro, porque los lados se escapan, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, hay que poner los estribos, que son los que amarran el nudo, de manera de que al hormigón le dicen, no, 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 usted no se puede explotar hacia los lados, que eso produciría una conexión frágil también. Entonces, para que una conexión de hormigón en sitio o de hormigón en general funcione, tiene que estar confinada. Y para eso se ponen los estribos y hay una manera de calcularlos que yo ahí, Eduardo, me tiene que ayudar en esa parte, pero la verdad es que es indispensable. Los estribos son fundamentales en el confinamiento y el comportamiento del hormigón. La conexión
hormigonadas en sitios como las que vimos ahí, tienen la ventaja de que hemos visto que se comportan muy bien si es que están bien diseñadas, como digo, si las longitudes de anclaje son las que corresponden y el confinamiento está correctamente diseñado. Entonces, en la normativa se acepta que las conexiones de este tipo, hormigonadas en sitios que cumplen con todas las condiciones que aparecen en la norma, que es la norma CI 318, porque la norma chilena adoptó la CI 318. Entonces, si cumplimos con todo lo que sale en la CI 318 en cuanto a longitudes de anclaje y confinamiento, la norma nos dice, mire, yo lo voy a considerar a usted lo mismo que sea una estructura en sitio, que es una tremenda ventaja. Si usted usa otro tipo de conexión que sean no dúctiles, porque esta se asume que es una conexión dúctil. Si usted usa conexiones que no son dúctiles, tiene que entrar por otra puerta. Esta puerta es para las conexiones dúctiles, que son las que emulan, dicen los norteamericanos, usan esa palabra, emulación, que son, nosotros deberíamos decir, similares, que tienen un comportamiento similar al del hormigón armado, pero no hemos americanizado ahí, entonces todos hablan de emular, que es una palabra fea, encuentro yo de pronunciación, ¿no? Debería ser similar, pero bueno, se comporta de manera similar al hormigón armado, entonces usted no necesita ya más enredarse con las normas o con las exigencias del prefabricado. Si entre por esta misma puerta, que es la puerta para los sanos o para los que son más robustos. Si usted usa conexiones que no son dúctiles, tienen que entrar por otra puerta, que es una puerta que lo vamos a examinar mucho más y le vamos a poner mucho más exigencias. Y exigencias que no tienen mucha lógica alguna porque, por ejemplo, en el caso del hormigón armado, en la norma 2369, el R que usamos es 4 o 5, Eduardo, ¿no? El R para hormigón armado es del orden de 5. Perdón, que estoy en mute. Sí, hormigón armado emula R5, que es el R máximo. Claro, en cambio, si tenemos una conexión que no sea dúctil, tenemos un R que no es mayor que 3. O sea, si nosotros partimos de un espectro que es 0,08, por ejemplo, el máximo en Santiago lo dividimos por 5, vamos a llegar a 0,15. No sé, estoy hablando de memoria. Pero de coeficientes sísmicos. Si en cambio uso una conexión que no es dúctil, del 0,8 dividido por 3 nomás, voy a tener un coeficiente sísmico del orden de 0,3, o sea, el doble. O sea, me van a castigar o me van a obligar, no es castigo, porque en el fondo, ¿por qué aparece eso? Porque en el fondo se le tiene desconfianza al comportamiento de esas conexiones que no son dúctiles. Las normas americanas son diferentes en ese sentido porque dicen, adoptan otro criterio. Dicen, si usted va a usar una conexión que no sea dúctil, la tiene que hacer fuerte. ¿Qué significa fuerte? De que la tiene que calcular. Si la estructura está calculada con un valor 1, usted esa conexión tiene que calcularla con un valor 1,5 o 1,4, que es el que usamos nosotros. 1,4. Es decir, la estructura no se va a romper en el nudo, sino que se tiene que romper en las barras que se conectan, porque yo todo lo que es el nudo lo voy a calcular con un 40% más de fuerza. Eso parecería lógico,
Y uno diría, porque cuando se discutió la norma, se discutió ese tema porque había ingenieros muy calificados que decían, bueno, pero usted está haciendo una cosa inconsecuente, porque si ya está obligando a que tengamos una mayor resistencia, un 40% de sobreresistencia, y que ahí no se puede romper, ¿por qué lo está castigando también con el valor de R? Si el valor de R va a depender de las barras. Pero el problema está en que el comportamiento de esas conexiones que no son dúctiles ha sido muy malo. Entonces, en el fondo, casi uno podría decir, mire, no se deben usar conexiones que no sean dúctiles, excepto en, por ejemplo, estructuras gravitacionales o estructuras de deformaciones menores que el 2 por 1000, muy rígidas. Pero no, se prefirió no cerrar la puerta absolutamente, sino que decir, además de lo que dicen los americanos, de calcular como conexión fuerte, o sea, con un factor de sobreresistencia, además ponerle condiciones mínimas de ductilidad. O sea, a las conexiones que no son dúctiles se les puso una condición mínima de ductilidad de 4, entiendo, Eduardo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese sentido me da la impresión de que en mi cabeza igual hace el doble castigo. Te pone un R que lo reduce un Claro. poco de 5 a 4 y te hace calcular por sobre resistencia. Sí, exactamente. Entonces, eso se discutió mucho, pero lo que pasa es que eso se hizo porque en realidad da muchas ganas de decir uniones o conexiones que no sean dúctiles no se aceptan en Chile, porque estamos en una zona sísmica muy elevada. En Perú, por ejemplo, yo participé en una reunión que me invitaron, no sé si el año pasado, me parece, que se discutía, porque en Perú se usa menos en la prefabricación, se discutía este tema con un ingeniero que es Rodríguez, que es muy calificado, que participa en las normas de la CI, que él me invitó a esa reunión. Los ingenieros peruanos eran más de la idea de que solamente se aceptaran conexiones dúctiles. Y cuando hablamos de conexiones dúctiles, hablamos de conexiones hormigonadas en sitio u otro tipo de conexiones que pueden calificar como dúctiles, pero para que se califiquen como dúctiles tienen que ser ensayadas, como el caso de las conexiones, por ejemplo, NMB, las de japonesas, que Eduardo en algún momento le explicará muy bien, que están ensayadas en laboratorios norteamericanos y en los laboratorios japoneses. Si no, no se pueden usar simplemente. En realidad los castigos son casi para eso, decir, oiga, usted está tan flaquito que en realidad mejor ni se someta a esta cuestión. ¿Te fijas? Porque usted no va a resistir. Esa es la idea. Entonces, por eso que se castigó el doble, que es una cosa que quizás es incoherente, pero muchas de estas normas están incluyendo cuestiones que tienen que ver con la experiencia. Bueno, otras conexiones que hay son las conexiones soldadas, que la barra que se suelda entre medio, pero quiero yo mostrarles, porque la soldadura uno podría pensar, ya pongo un ángulo, una placa y sueldo los dos tramos de viga. Pero bueno, esas son las conexiones de fundación, las típicas conexiones que son de encaje, que después las explicaremos, o conexiones de barra. Que estas conexiones, de acuerdo a la norma 2369, no debería haberse puesto, porque en realidad, pero estas conexiones, estos dos tipos de conexión, esta conexión de caja de empotramiento o esta conexión de barras grauteadas,
¿cómo se llama? En ductos en la fundación, por la norma se han aceptado como dúctiles. La verdad es que no debería haber aparecido eso en la norma, pero era una manera de abrir la puerta a que estas conexiones se han usado, especialmente la conexión de caja de empotramiento o de cáliz, que llaman los españoles, y no ha habido ninguna falla en los terremotos. Lo mismo esta otra de grouting, pero la de grouting tiene el problema de que tiene que ser bien hecha, digamos, y con un grouting de buena calidad, de manera que asegure que haya continuidad, porque la barra queda unida por el grouting a la masa del cimiento. Estas dos conexiones se han ensayado y el Instituto Chileno del Cemento, que podemos invitar en alguna clase a Augusto Homberg, que es el gerente ahora del Instituto Chileno del Cemento. Ellos han contribuido a que estas conexiones se ensayen. Unas se ensayaron en el IDEM y otras se ensayaron en el DICTUC. Y así que la verdad es que cumpliendo con las condiciones de longitud de desarrollo, de apoyo en el otro caso, son aceptadas como dúctiles. Yo quería mostrarles, no sé si alcanzamos algunas otras, porque el gran problema que tenemos entonces es cómo lograr una conexión dúctil, porque la conexión hormigonada en sitio les podemos mostrar en algunos casos, como los que yo les mostré de la Costanera Norte, son volúmenes grandes de hormigón que dan seguridad de que hay buena conexión, digamos, para las barras de ambos lados. Pero en el caso de los marcos rígidos que se usan en las estructuras industriales, los nudos son muy pequeños a veces, entonces la práctica, hacerlos en la práctica que funcionen bien no es tan sencillo. Lo vamos a mostrar con una obra que le voy a pedir a Daniel Bussel, que trabaja con nosotros, que nos explique un trabajo que él estuvo a cargo, que es una estructura grande y que les puede mostrar cada detalle. Ahora, como yo les decía, vamos a ver muy rápido. Lo que pasa es que en San Francisco, vamos a saltar este edificio, se hizo un edificio, el edificio Paramount. Paramount, que ustedes lo pueden buscar en internet, de 42 pisos, y es con marcos prefabricados. Es decir, estamos en una zona sísmica de la mayor sismicidad en Estados Unidos, digamos. Y en este edificio de 42 pisos, los 8 primeros pisos son de hormigón en sitio. Y de ahí para arriba son de, a ver si vamos a llegar ahí. Aquí estamos en Berkeley. Aquí tienen mesas de ensayo, digamos, que ustedes ahí ven que están ensayando. Este es un apoyo de un puente, digamos, de estos puentes carreteros que les han contratado. Esa es la mesa de vibración vibratoria, que tiene que una mesa más o menos de 6 por 6 metros, más chica que la que hay en Japón, digamos. Bueno, ahí hay muchas cosas. Ahí está el profesor Bertero, que, bueno, ahí se le ve la espalda nomás que... Ahí está el profesor Bertero, que estas fotos son como del año 98, por ahí, ya hace hartos años, más de 20 años, no sé cómo estará el profesor Bertero, un profesor argentino. Es el edificio de la Universidad de California, pero quiero llegar
al edificio Paramount, que es este es el edificio Paramount. Ahí se ve hasta una cierta altura era en sitio y después siguen pilares prefabricados y vigas prefabricadas. La losa era en sitio. Aquí se ve la losa en sitio, aquí se ven las vigas y los pilares. Quiero mostrarles que en este caso, aquí esta es la zona, son vigas auxiliares que se hormigonan en sitio. Ustedes ven la gran cantidad de estribos, ¿eh? El profesor Bertero, aquí hay algunas conexiones con estructura de acero, pero estos son elementos auxiliares en la parte de abajo, que es de 8 pisos, no en la parte de arriba, digamos, ¿eh? La parte de arriba, aquí estamos arriba. Entonces, aquí tenemos la conexión híbrida, que es esta conexión con post-tensado. Es una mezcla de post-tensado con barras que se adhieren. A esto, este fue un invento, una ocurrencia de un ingeniero, y ahí ustedes ven cómo los pilares se conectan con los otros, con estos trocitos, digamos, y aquí se aplican los conectores japoneses, esos NMB que Eduardo les va a mostrar o que ya les ha mostrado. Entonces no tenemos el problema de las barras que tienen que empalmarse con otras y nos exigen un largo, una zona en sitio muy alta. El profesor Bertero fue el revisor de este proyecto, porque en Estados Unidos, bueno, depende del estado, pero cuando son proyectos especiales, entonces designan un revisor especial, que en este caso era el profesor Bertero. Ahí estábamos más jóvenes, todos los que estábamos mirando. Ahí se ve cómo se enhebra, está el pilar y está la viga. Y ahí se enhebra el cable de postensado que después va a apretar esto, pero esto se complementa con barras que van en los nudos. Este es un nudo que se ve, que se mete una barra ahí entre las vigas, de manera de que se combina el postensado con barras de acero dulce, que se llaman, que le llamamos, o de acero normal dúctil, digamos, en arriba y abajo. Entonces, el postensado aprieta, el postensado es centrado, ustedes ven. En este caso podría no ser centrado, ¿eh? Y se ponen, acá están las perforaciones por donde se pasan las barras de acero dulce. Está muy enredado lo que le estoy explicando, le voy a explicar después. Bueno, ahí se dejaban las barras que conectan con la losa para hacerlo después. Les quiero mostrar el esquema, un esquema de cómo funciona esto, que son unos dibujos malos que hago yo. Bueno, aquí es un nudo hormigonado que como digo, se traspasan las tensiones a través del hormigón, pero aquí falta dibujar el confinamiento, que no lo puse, tanto de las barras del pilar como de la viga no lo puse porque enredaba mucho el dibujo. Estos son los conectores japoneses, digamos, que producen una continuidad de la barra, y este es el sistema de conexión híbrida. El sistema de conexión híbrida consiste en un cable de postensado, que en este caso es al centro. Podría estar abajo, pero eso enreda un poco, digamos, las cosas. Entonces, ¿qué pasa? De que se combina esto con barras que se introducen en perforaciones y se grautean. Y estas barras, que son las de acero dulce, cuando
la estructura se deforma, el posttensado es como un elástico adentro que lleva a la condición de equilibrio primera, ¿no? Porque como está apretado esto lo endereza. Y las barras de arriba y de abajo son las que proveen la ductilidad, porque se deforman y se alargan ahí, y se alargan acá. Entonces, el posttensado cumple una función de integrar por compresión las piezas, y los elementos, las barras estas, son las que proveen la ductilidad. Quería mostrarles acá, pero no sé cómo subirlo, esto parece que no se puede, porque tenía el nombre ahí, no sé si lo alcanzan a leer ustedes, el nombre de este ingeniero que fue el que se le ocurrió este sistema. El ingeniero se llama Robert Engelkirk, un ingeniero de California, de San Diego, que no es un ingeniero de universidad, sino que es un ingeniero más bien práctico, que otro día les puedo hablar de él porque es un hombre interesante. Vino a Chile para una feria de hormigón del Instituto Chileno del Cemento, y estuve conversando ahí con él. Ya estaba mayor y no sé si estará vivo porque no estaba muy bien de salud. En este caso, pero él es muy ocurrente, y él fue a estudiar a Italia, digamos, un año, porque él decía que si no hubiera sido por eso había abandonado la ingeniería, porque le parecía muy poco atractivo todo lo que estudiaba. Entonces se fue a Italia un poco aburrido, dice que ahí le cambió la cabeza, porque vio que la ingeniería tenía toda esta cosa de que es como arte, ¿no? No es simplemente número. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo disculpen que por tratar de abarcar mucho, hay cosas que pueden no haber quedado claras, pero lo podemos hablar en la próxima clase. ¿Algún comentario? Dejemos de compartir, Eduardo, Ya. para terminar la clase. Ahí. Ahí. Eso. Ya quedan poquitos alumnos, se fueron yendo. Sí. Oye, bueno, no sé si tienen algún comentario final antes de que entren a otra clase ustedes. Bueno, lo importante, como en todas las cosas, es tener más o menos los conceptos, porque uno puede especializarse en algo específico, digamos, puede especializarse en el cálculo o en algún tipo de conexión especial, digamos. Hoy día estamos en una ingeniería de especialidades. Ya, entonces nos veríamos la próxima clase, yo creo. Sí, yo creo que nos vemos el martes. Eso por ahora. Yo creo que la clase efectivamente pasó que vimos muchos conceptos quizás un poco apretados al final, pero los podemos Sí, repasar. exactamente, lo podemos ver en otras reuniones. Ya, Y pregunten todo lo que se les ocurra. Ya, muy bien. ya alumnos que Chao, estén bien. chao, chao. Chao.